Muy buenas tardes para todas y para todos. Desde Cine Programa por la Paz celebramos muchísimo la realización de este evento. No solamente estamos muy complacidos por haber tenido el rol de haber invitado y haberlos convocado junto con el Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana a este espacio de diálogo que consideramos que es muy importante, sino pues también tuvimos el placer y el honor de poder compartir con ustedes una de las voces más experimentadas de trabajo en investigación en ciencias sociales, no solamente en CINEP, en Bogotá, sino en el país, que fue Fernán González, quien pudo compartir con ustedes ayer. Para nosotros este tipo de eventos hace parte de una apuesta estratégica de situar, digamos, también los trabajos de estudios regionales que se han desarrollado en nuestra institución a lo largo de sus 43 años de historia en el diálogo permanente con pobladores, con organizaciones, con autoridades desde los territorios. Y creemos que el tema que nos convocó en el evento, la paz territorial y las lecturas desde la interculturalidad también son muy pertinentes, y sobre todo porque pueden hacer y llenar un vacío que es absolutamente evidente en este punto, y es que en términos de contenidos hace falta mucha tela por cortar, ¿no? En términos de decir qué significa paz territorial para cada uno de los espacios de los cuales seguramente pues, ustedes tienen un gran conocimiento, pero también podemos generar esta retroalimentación y este diálogo necesario para hacerlo mucho más contundente. Yo había pensado algunos puntos para tener una reflexión un poco más, si se quiere por decirlo de alguna forma, más académica sobre el problema de la paz territorial desde perspectiva intercultural. Sin embargo, solamente quisiera tratar de llamar la atención sobre algunos puntos específicos que, sobre todo después de escucharlos, tanto en el diálogo con la oficina del Alto Comisionado como en el que pudieron tener entre ustedes durante esta mañana, resultan mucho más pertinentes. El primer elemento de alguna forma viene un poco del estudio de las relaciones entre la sociedad y el Estado desde el punto de vista de los derechos de acceso, uso y propiedad sobre tierras y territorios. Yo creo que esta evolución tan interesante que se ha dado en los últimos años sobre cómo esta complejidad de derechos que ha ido pasando desde el uso para poder sobrevivir hasta el territorio para poder ejercer autonomía y gobierno, pues da cuenta de una gran complejidad que ha de alguna forma asumido una buena parte del movimiento social en relación, digamos, en la forma en la cual se proyectan y se piensan los espacios físicos. Y creo que esto es muy relevante. ¿Cómo entra el asunto de la paz territorial acá? Y aquí hay que tratar de tomar un poco de distancia y tener unas miradas un poco más, digamos, más en frío, menos emocionales, que permitan comprender que muchas de las políticas post-negociación, post-acuerdo, van a estar enfocadas, como bien lo sabemos y como lo hemos discutido, a tratar de tener una lectura integral sobre los derechos de propiedad sobre tierras y territorios. En buena medida, este énfasis está apoyado, digamos, por lo menos en dos tradiciones. Uno, el tema de la tierra ha estado vinculado estructuralmente al origen y a las dinámicas y a la evolución del conflicto armado. Resolver parte de estos problemas es resolver también parte de las causas que están activando permanentemente la confrontación y que permiten de alguna manera u otra que una confrontación social escale en una confrontación armada, aunque un conflicto latente en una sociedad pueda tener, digamos, esos rasgos de violencia. Pero el tipo de políticas tendrá que ser claramente diferenciado, ¿no? No todos los procesos ni no todas las trayectorias de ocupación y de poblamiento están implicando la misma relación entre Estado y sociedad que pueden darse y que se expresa y que en buena medida también se manifiesta en sistemas de tenencia y de uso y de propiedad de las tierras y los territorios. Entonces esto es, digamos, muy importante comprenderlo, ¿no? Insistir en que este tema sigue siendo vital y sigue siendo neurálgico, digamos, no es algo que sea nuevo ni mucho menos,
pero lo interesante es que los contenidos sobre cómo esas políticas POS en términos de la propiedad de la tierra y los usos, esos contenidos tienen que resolverse en términos también de las dinámicas poblacionales y de la ocupación del espacio en cada una de las regiones. ¿Qué hacer? Entonces ahí viene la gran segunda reflexión, y es ¿qué hacer? ¿No? Digamos, tenemos un marco general que es un acuerdo agrario, que en buena medida ya conocemos una gran, digamos, cantidad de dispositivos de política que han sido acordados por las partes en la mesa de La Habana, y tenemos también muchas experiencias internacionales, ¿no? Nosotros por lo menos desde CINEP nos hemos dedicado a estudiar algunas de estas. En un artículo que publicamos tal vez hace un poco más de un año en una revista 100 días que los invito a consultar, miramos cómo estaba la relación, digamos, de cómo había sido abordado el problema agrario en procesos postconflictos en países como Guatemala o como Sudáfrica, muy distintos. Tratamos de recoger muchas evidencias y nos dimos cuenta de que hay muchos aciertos y hay muchos errores. ¿Cuáles son los aciertos? Digamos, el acierto es reconocer que en buena medida la construcción del Estado está determinada por la garantía y el reconocimiento de derechos de uso, acceso, tenencia y propiedad de la tierra. ¿Cuáles son los errores? Una buena parte de los errores está en focalizar y en concentrar la acción en ese momento post en la consolidación de derechos de propiedad individual de caras a la formulación o al perfeccionamiento de un Estado, de un mercado de tierras. ¿Qué quiere decir esto? Como para decirlo de una forma mucho más tranquila. Quiere decir que lo que se espera en un escenario post, o lo que ha ocurrido en muchas experiencias internacionales, es un proceso de clarificación e individualización de los derechos de propiedad sobre la base, bajo el entendido, de que muchos de los conflictos están derivados de la ausencia de unas normas claras de distribución de la propiedad de la tierra. Esto aplica tanto para sujetos individuales, propietarios individuales, como para propietarios colectivos. Y en esto yo sí creo que es muy pertinente tratar de hacer, digamos, un primer llamado de atención, y es el énfasis desmedido en la clarificación de la propiedad de la tierra. No solamente puede llevar, digamos, bajo el entendido de que eso es necesario para que haya paz y para que haya acuerdos y para que haya reglas claras sobre las cuales todos nos entendemos, no necesariamente puede llevar a un escenario, digamos, de pacificación. Ese mismo proceso es en sí mismo muy conflictivo, y eso es lo que estamos viendo en el suroccidente colombiano. El énfasis desmedido en la utilización de mecanismos de propiedad, ya en este caso no solamente individual, sino colectiva, para delimitar, clarificar, deslindar derechos territoriales entre casi que grupos, no tanto étnicos como desde la lectura como lo estamos viendo, sino casi que raciales en un punto, puede ser un factor que desencadene nuevos conflictos que en un contexto de altísima volatilidad e inestabilidad pueden significar nuevos ciclos de confrontación y de violencia. Entonces, parte de las experiencias internacionales lo que nos están demostrando es: no hagan tanto énfasis, claro, tengan una política de propiedad de la tierra, tengan una política de clarificación, pero traten de que las dinámicas sociales sean superiores a las normas jurídicas, en el sentido de que los límites de los derechos de propiedad no sean los que fijen las realidades sociales, sino permitan que sean las realidades sociales las que de alguna forma adapten las instituciones jurídicas a lo que puede conllevar en esto. Esto es para también darle un poco de contenidos y de forma a lo que ustedes han denominado en algunas intervenciones los territorios interculturales. De ninguna manera, digamos, tendría una gran limitación pensar un territorio intercultural como un borde fijo que se determina de que un lado puede ser negro y del otro lado puede ser indígena y del otro lado puede ser campesino. Muchas experiencias internacionales, ahora Todd que hablaba del caso de Ruanda, implicaron en unos contextos de gran escasez de tierra después de los procesos de confrontación, particularmente en Ruanda. Ustedes no se imaginan lo pequeño que es este país para albergar tanta población víctima. Implicaron acuerdos para compartir tierras, acuerdos de posibilidades de compartir mediante un diálogo y mediante, digamos, la formalización de esos acuerdos ante el Estado, de cómo podían utilizarse territorios compartidos por miembros de diferentes grupos étnicos, básicamente dos grandes etnias que fueron las que protagonizaron la guerra civil que ocurrió en este país. Esto es fundamental. Yo sí creo que pensar esto es efectivamente pensar cómo son los contenidos de la paz territorial en materia agraria. Esto sin ocultar otro tipo de realidades, ¿no? La gran concentración de la propiedad de la tierra, el conflicto agrario latente, el problema de la estructura agraria absolutamente concentrada, pero sin embargo eso no quita, digamos, que
de alguna forma este tipo de respuestas, que tienen que ser muy imaginativas, muy creativas, puedan ir dándose en el marco del diálogo de los movimientos sociales, y a eso también le apostamos nosotros, ¿no? Acompañar ese tipo de procesos. Entonces los derechos de propiedad y su delimitación son útiles, pero son insuficientes para captar muchas relaciones sociales que subyacen, y el énfasis desmedido en los derechos de propiedad puede terminar por ahogar esas relaciones sociales que subyacen, que yo creo que en buena medida es lo que podría estar pasando en el departamento del Cauca, en el norte, por ejemplo, cuando hay un énfasis desmedido en los derechos de propiedad colectiva, ¿no? Hay relaciones que subyacen esos derechos de propiedad, relaciones interétnicas claramente, y esto podría generar, digamos, tratar de desconocer la realidad social que subyace, interrelación de posibles acuerdos para el uso compartido del territorio, puede de alguna forma estar deteriorado por el énfasis desmedido en el límite, en el mojón, en el lindero, entre otros aspectos. Entonces se requieren de medidas complementarias que puedan declarar también con el mismo grado, digamos, de protección otros derechos, aparte del derecho de propiedad, como los derechos de uso, como los derechos de acceso a tierras y territorios. Pero además se requieren medidas complementarias que puedan de alguna forma enfrentar la concentración de la tierra. Colombia pues, es un país en el cual las tierras rurales están bastante concentradas, pero digamos, en el escenario de la consolidación de un mercado de tierras, el riesgo de que se concentren las tierras aún más es latente, ¿no? Y en ese sentido, figuras también como las que ustedes bien manejan de la ley 70 y de las zonas de reserva campesina y los resguardos pueden ser útiles para evitar esto. Este tipo de reflexiones yo creo que tienen muchísima pertinencia, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer con esto es prender alertas y alarmas sobre los puntos que deben ser abordados en los diálogos regionales. De alguna forma quisiera tratar de cerrar esta reflexión con una propuesta que puede ser leída desde una perspectiva muy intercultural. Yo creo que buena parte de los diálogos interculturales o entre los diferentes grupos sociales deben tratar de promover una desracialización del discurso y de las reivindicaciones, ¿no? Reconocer al otro como un titular de derechos independientemente de su condición racial, lo cual incluso puede ser complementario con el reconocimiento como un sujeto colectivo étnico, ¿no? Pero el sentido de la desracialización es tratar de no hacer categorías frente a la garantía de derechos dependiendo de la pertenencia a un grupo racial, sino promover efectivamente un diálogo interétnico que reconozca derechos iguales para todos. Nosotros esto tampoco digamos es una idea que se nos ocurre de la nada, sino es algo que hemos visto en la realidad. Hemos acompañado un proceso de caracterización de restitución de tierras en el Urabá chocuano. ¿Qué nos hemos encontrado allá? Que independientemente de la pertenencia a una comunidad o no dentro de los límites del Consejo Comunitario o de su racialización en términos de que unos son negros y otros son campesinos colonos, todos hacen parte de un mismo grupo étnico y todos hacen parte de un mismo sujeto colectivo. Si aplicáramos a rajatabla o digamos de una forma acrítica, ¿no? De una forma casi que literal, el concepto de grupo étnico, no tendríamos la posibilidad de reconocer que esas personas que son distintas y que se ven distintas, por lo menos físicamente, hacen parte de una misma realidad sociocultural y por lo tanto la pertenencia a esa misma realidad sociocultural es la que le da la posibilidad de ser reconocido como un sujeto colectivo titular de derechos territoriales. Ese hallazgo, que es para nosotros muy importante en el proceso de caracterización, nos lleva a pensar que muchos de los conflictos interétnicos están mucho más motivados por pensar en, digamos, como absolutos la ley 70, como absolutos la Constitución del 91, como absoluto todo el multiculturalismo y no la posibilidad de que las relaciones sociales reales que subyacen a esas normas puedan ser reconocidas como lo que efectivamente da fundamento a la existencia de los derechos territoriales. Y eso puede ser también un paso, digamos, muy significativo para construir la paz territorial desde los territorios. Y esa es parte de la invitación que de alguna forma queremos hacer desde esta reflexión de cierre. No queda más que de parte nuestra agradecer a la Javeriana de Cali la invitación a haber querido involucrarnos en esta convocatoria y también la posibilidad de que estemos cada vez mucho más cerca de esta región que es crítica, ¿no? Yo creo que
construir la paz territorial en el suroccidente, construir la paz territorial en el Cauca, es la prueba de fuego para cualquier proceso de construcción de una paz estable y duradera. Si lo logramos hacer acá, lo podemos hacer en todo el país. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Básicamente también en esta idea de recoger en este cierre algunos de los elementos que se han venido planteando en estos 2 días de seminario y que no solamente en el seminario, sino que en los espacios de acompañamiento que nosotros hacemos en las diferentes mesas del Cauca, con diferentes organizaciones, que por supuesto están aquí muchas de ellas, hemos venido construyendo algunas reflexiones también sobre esto de la paz territorial y sobre algunos de los retos que eso tiene, y también pensando algunas metodologías para armonizar y articular lo que escuchamos esta mañana. Un poco es la propuesta del gobierno a partir de la firma de los acuerdos en La Habana y lo que pueden ser las propuestas de diálogo regional desde las organizaciones. Entonces, quería como recoger algunos elementos que pueden recoger también varias de las cosas que se han dicho en este auditorio en estos días. El primero de ellos es que creo yo que hay un acuerdo general en el auditorio y en los diferentes ponentes que han pasado por esta mesa en que cuando se habla de paz no se habla solamente del silenciamiento de los fusiles, no se habla simplemente de la existencia de la no guerra, sino que cuando se habla de paz se habla más allá de terminar con la violencia directa, de abordar también la violencia estructural y la violencia simbólica, lo que implica entonces tener en cuenta en esos procesos de diálogo regional y de construcción de paz, pues esas propuestas que ustedes vieron están aquí, estuvieron sentadas esta mañana, al final de la mañana, desde las propuestas de desarrollo propio desde las comunidades, pero también un poco en el sentido que dice Sergio, no volviéndolas absolutas, sino abriéndolas al diálogo y a la concertación con los vecinos y vecinas que están también allí en los territorios. Eso por un lado. Lo segundo entonces es plantear que la paz y la paz territorial tendrá que ver con un esfuerzo colectivo en los territorios a partir de las condiciones regionales propias de cada zona, de cada región, de cada territorio, que como lo demostraba Fernán en su presentación, pues es muy fuerte la diferencia regional que existe en el país y desde esas diferencias regionales se tiene que pensar metodologías y procesos de construcción de paz, una transformación de los conflictos que son de diferente índole social, político, económica, hacia la construcción de unas metodologías para poder tramitar esos conflictos de manera pacífica, digamos sacando del ramillete de posibilidades la violencia como posibilidad de tramitarlos. Entonces desde allí, desde esa posibilidad, nosotros hemos venido pensando la necesidad de construir acuerdos políticos y metodológicos a nivel regional, ubicando, así como decía esta mañana Diego, el gobierno y las FARC ya tienen y están pensando y acordando una propuesta de regiones donde se va a hacer un énfasis en la implementación de los acuerdos. Lo que nosotros consideramos es que desde las organizaciones también se tiene que hacer un esfuerzo para desde las realidades regionales construir propuestas para establecer ese diálogo, con eso que va a llegar un poco desde La Habana, acuerdos, propuestas, pero acuerdos y propuestas que, como Diego lo planteaba esta mañana, tendrán el cómo en procesos de concertación regional. Y para esos procesos de concertación regional hay que prepararse desde las organizaciones y por supuesto también nosotros desde la academia, pues acompañar esos procesos de preparación. Y allí pensamos que hay tres grandes pactos en los que hay que avanzar. El primero, que es un acuerdo o un pacto metodológico. Nosotros en varios de los espacios que hemos acompañado nos hemos dado cuenta que hay diferentes versiones de la información, digamos, sobre la cual se deben construir acuerdos. Entonces, ¿cuáles son los territorios ancestrales indígenas? ¿Cuáles son los territorios ancestrales afro? ¿Cuáles son los territorios ancestrales campesinos? ¿Cuáles son? Varios de esos se traslapan. Entonces, lo primero que hay que construir es un acuerdo metodológico para entre todos construir una información sobre la cual podamos apostar a propuestas para poner en diálogo con el gobierno y con los actores
económicos, productivos, con las FARC también cuando se integren como actor político y social al territorio, ya no como actor militar o armado. Entonces ese es un primer pacto. El segundo pacto tiene que ver con la construcción de pactos territoriales, que ustedes lo vieron aquí ya pues, en la mesa anterior. Es evidente que hay unos acuerdos sobre la necesidad de construir unidad, con la necesidad de prepararse para hacer diálogos con actores como multinacionales, como los actores productivos, con el mismo Estado, pero también es evidente que hay unas diferencias, que hay unas reivindicaciones, todas válidas y legítimas, pero algunas de las cuales se traslapan. Entonces, en esa medida hay que avanzar en la construcción de acuerdos territoriales, y no solo acuerdos territoriales, sino acuerdos sobre esos territorios para el gobierno conjunto de los mismos. Y ahí pues entran todos los temas salud, educación, administración, etcétera, que sobre lo territorial también empiezan a ser importantes, a generar tensiones y conflictos, y sobre los cuales también hay que construir espacios de diálogo. Entonces creemos que eso es fundamental, y en el marco de esas propuestas pues creo que aquí ha sido muy evidente, y ya también Sergio señala algunos de los temas que creemos son claves para pensar desde las organizaciones sociales conjuntamente de una manera intercultural, para prepararse para esos diálogos con el Estado, con las FARC y con otros actores para la construcción de propuestas de paz sostenible e integral, que por supuesto van más allá de La Habana y de la posibilidad también de que se firmen acuerdos con el ELN, lo que no significa que eso no sea importante y que no sea una cuota importante para la construcción de la paz. Entonces allí yo quisiera señalar esto solamente y terminar, que hay unos temas fundamentales en los que hay que hablar. Ya Sergio planteaba el tema del uso del territorio, de los derechos de propiedad, del tema de la posesión, del tema de las fronteras territoriales, y allí nos parece muy importante incluir no solamente la posesión actual de los territorios, sino hablar clara y honestamente sobre las aspiraciones territoriales que tienen todos los actores, poniéndolos sobre la mesa para poder construir acuerdos allí. Digamos, nosotros sabemos que en muchas zonas del país, no solo en el suroccidente, pero también en el suroccidente, pues hay aspiraciones de zona de reserva campesina, hay aspiraciones de ampliación de resguardos, hay aspiraciones de constitución de consejos, de titulaciones colectivas de consejos comunitarios, y ahí hay traslapes, y hay conflictos, y eso no se puede negar más. Y eso hay que abordarlos en los procesos de diálogo intercultural para preparar la agenda con el gobierno y con las FARC una vez, y con otros actores, con las empresas, con los sectores productivos en el territorio, para que esa unidad sea fuerte y sea viva en esos procesos de diálogo. Entonces están ahí la territorialidad, el uso de los suelos, el tema de los conflictos, no solamente sobre el territorio y las aspiraciones territoriales, sino sobre las aspiraciones y formas de gobierno y autonomía que se están planteando desde las diferentes organizaciones. Nosotros, igual que Diego, que Sergio, desde el instituto hemos venido planteando la necesidad de pensar formas de gobierno intercultural que aborden esas realidades de fronteras difusas que hay en algunos territorios, donde, como decía el Taita Floro esta mañana, pues está siendo muy difícil constituir un resguardo porque el resto se oponen, está siendo muy difícil constituir una zona de reserva campesina porque el resto se oponen, y está siendo muy difícil también titular colectivamente para una comunidad afro. Entonces allí vale la pena pensar también desde las organizaciones, y nosotros estamos apostándole también a eso, la posibilidad de pensar en gobiernos interculturales. Por supuesto hay que pensar, y nosotros hacemos un énfasis en este tema, esta mañana doña María lo mencionaba, el tema de los proyectos productivos, pero más que pensar en proyectos productivos, nosotros creemos que es importante empezar cadenas productivas, propuestas productivas y económicas desde las comunidades, que en una posible diálogo con el gobierno y con las instituciones y con los otros actores productivos de la región, pues puedan ser alternativa para las regiones y para los territorios, y que además garanticen mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y finalmente, un aspecto que es muy importante y que a veces no se toca o que parece ser menos importante, creo yo que es fundamental, que es habilitar espacios para la reconciliación de las
de los grupos, de los territorios que están allí y que además son fundamentales en la construcción de la paz sostenible, porque es necesario avanzar en la construcción de una cultura democrática que definitivamente encuentre en otras metodologías, en otros espacios, en el diálogo, una posibilidad para sacar de la agenda la violencia como forma de solución de los conflictos políticos, económicos, sociales en el país. Y creo que allí también hay que hacer un esfuerzo para habilitar espacios de reconciliación, es decir, de superación de las violencias simbólicas, de los racismos, de los discursos excluyentes, etc. Entonces eso era lo que queríamos compartir. Bueno, buenas tardes. Creo que solo me resta decir que estoy de acuerdo. Ya, mentiras. Pues sí, pues hay muchos puntos que creo que es reflejo de los 2 días de reuniones en donde, a pesar de la gran diversidad, vuelvo sobre el asunto, hay una unidad de puntos comunes que es evidente, ¿no? Esos puntos comunes yo también los voy a abordar a través de 3 aspectos, ¿no? El primero es la cuestión de la gestión, el sistema de gobernanzas y gestión a la diferencia social, que es lo que conocemos pues más teóricamente como el multiculturalismo. Y el segundo son todas las discusiones alrededor del desarrollo rural. Creo yo que de cierta manera pueden recogerse gran parte de las cosas que se han hablado acá, ¿no? En primera medida, ¿qué enmarcan esas 2 discusiones? A pesar de los relatos de lucha que llevaron a la Constitución de 1991, vale la pena reconocer una cosa, y es que la Constitución del 91 es víctima quizás de una esquizofrenia que la atraviesa permanentemente. ¿Cuál es? Al mismo tiempo que se conceden una serie de derechos bastante amplios, étnicos, diferenciales, territoriales, etcétera, la Constitución del 91 también implementa otra serie de órdenes que son muy importantes y que a veces parece que fueran otra constitución, que es la apertura económica y el neoliberalismo. O sea, uno no puede entender los derechos multiculturales sin un neoliberalismo que se acaba de instalar con la Constitución de 1991. ¿Y eso a qué nos lleva? A algo que las comunidades nos señalan permanentemente. Pareciera, y esa esquizofrenia es entre una letra teórica, unas leyes donde se recogen, se protegen, se defienden un montón de cosas, pero una pragmática donde al parecer eso se pasa por encima, ¿no? Y creo yo que una de las grandes virtudes del neoliberalismo colombiano es apagar la luz cuando se está hablando de él. No. Fue culpa del neoliberalismo, no, mentiras. Una de las grandes virtudes del neoliberalismo particular colombiano es convivir de cierta manera con leyes que parecen absolutamente opuestas, que en la práctica son opuestas, pero que en el discurso parecen países diferentes, ¿no? Ustedes ven esa Constitución del 91, es como una moneda de 2 caras permanentemente, ¿no? Y ahí pues voy a ir al asunto multiculturalista, ¿cierto? O sea, el multiculturalismo es cómo el gobierno organiza la gestión de la diferencia social. Y el multiculturalismo colombiano es bastante específico, ¿no? Hay sistemas multiculturales como el canadiense, como el boliviano, el ecuatoriano, que gestionan la diferencia de maneras particulares, pero el colombiano hace una cuestión que es bastante importante y es diferenciar derechos políticos de derechos territoriales, ¿no? Y ahí viene un segundo elemento. A pesar de que en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas el territorio es la vida y se organiza toda una producción de la identidad en función del territorio, de la defensa del territorio, pues el multiculturalismo colombiano permite que haya identidades construidas en función del territorio sin territorio. Y eso es bastante específico, ¿no? Porque una cosa es, uno puede tener un cabildo sin resguardo, por ejemplo. Es el drama de los cabildos urbanos, de los cabildos sin tierra, ¿cierto? Igualmente puede tener consejos comunitarios sin titulación colectiva. El norte del Cauca es la expresión más fehaciente de lo que la dificultad de constituir territorios colectivos en valles interandinos. Y qué no decir de las comunidades campesinas, donde pues ni siquiera existe realmente una figura de gobierno territorial.
en la actualidad, porque las zonas de reserva campesina son en realidad unas figuras de ordenamiento territorial, que son diferentes, y de ahí pues la inequidad tan grande que existe entre los sistemas territoriales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese multiculturalismo colombiano que divide el gobierno territorial de la representación política? Que tiene un límite evidente, y ese límite es el espacio, un espacio que no es infinito, un espacio que, a pesar de que la historia colombiana ha sido la historia de la lucha por la tierra, como lo comentaban pues, todos los expositores de la mesa anterior, también fue la historia de poblaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, permanentemente desplazadas. Construimos la historia nacional, como lo muestra el libro del profesor Fernán, a través de un desplazamiento continuo y permanente. Pero pues eso tiene un límite, el límite evidente de la frontera agropecuaria, ¿cierto? Que ya, por eso los debates sobre la altillanura, sobre el Pacífico, pues nos abren esa serie de preguntas sobre un espacio que ya no da para seguir corriendo a poblaciones infinitamente, ¿cierto? Pero el otro asunto de tener el espacio como límite es que la producción de la diferencia territorializada, como muy bien lo anota Sergio, pues construye identidades unipolares, identidades en términos que a veces no fueron pensadas así, pero terminan siendo fundamentalmente esencialistas, que es, creo yo, lo que de cierta manera las mismas comunidades están intentando romper con el ejemplo que acabamos de ver. No pensar la tierra y los derechos cada una para sí mismas, ¿sí? Olvidando a los otros, ¿no? O sea, una especie de sálvese quien pueda en esta discusión de mesas que se abren, de pliegos que se firman, pero pues a la final la producción y el gobierno de esa diferencia pues es muy fácil de administrarla en la medida que cada una tiene mesas diferenciadas, y el gobierno, los actores diferentes sociales, pues cada uno habla por su lado. Pero más crítico aún es que las comunidades estén luchando todos por los mismos pedazos de tierra disponibles, ¿no? Y en el Cauca pues eso es ya raya con la evidencia, ¿no? Una estructura inequitativa históricamente de la tierra produce que las pocas tierras que puedan ser asequibles para las comunidades, todo el mundo las tenga priorizadas, ¿no? Y eso está produciendo pues la emergencia de conflictos, que las fronteras absolutamente sean difíciles de demarcar para las figuras de ordenamiento que existen en la actualidad. De ahí la importancia, como lo han mencionado no solamente en la Mesa del Cauca, sino en la Cumbre Agraria, la NUC, las diferentes organizaciones sociales y políticas, de repensar esa gestión de la diferencia. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo nuestro es un multiculturalismo pensado en la diferencia, pero sin convivencia. Es decir, es un multiculturalismo sin interculturalidad. No existe una figura de ordenamiento territorial que en la práctica le asegure los derechos diferenciales a cada comunidad en un mismo territorio. Y existen muchas experiencias que las comunidades han intentado llevar en territorios iguales, la finca Chayaní en Cajibío, existen otras experiencias en el Naya, en muchos lados, donde se han logrado la posesión de la tierra y las comunidades han logrado establecer algunos criterios de convivencia. Pero con el tiempo empiezan a pesar las figuras de una y otra grupo étnico. Entonces, ese lugar que era pensado de convivencia interétnica, ¿cómo se podrá defender mejor? Si como resguardo, como consejo, como zona de reserva. De ahí que nosotros como instituto pensamos, más allá de la retórica de los gobiernos y los territorios interculturales, que cualquier figura que se proponga en ese sentido no puede ser inferior a la que mayores garantías proporciona. Porque si no, va a ser muy difícil que las otras comunidades vean ahí una figura de salvamiento y de resguardo de la tierra. Y ahí hay una cosa que es fundamental para ir terminando el asunto con respecto a la multiculturalidad, ¿no? En el capitalismo actual, o llamémoslo en la globalización, en la transnacionalización, etcétera, etcétera, existe quizás el arma secreta, por llamarlo así, de las comunidades rurales colombianas. Es sacar la tierra del mercado.
creo que es la cuestión más brillante. Bueno, no lo hemos inventado acá, ha sido un proceso de lucha, pero es la única herramienta real para mantener no solamente que las comunidades puedan vivir en un mismo territorio, sino que se pueda salvaguardar la producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? En la medida que las diferentes figuras de ordenamiento territorial logren contener, hacer una barrera frente a que la tierra sea un bien comercial, frente a que se pueda vender, frente a que pueda ser acaparada, despojada, etcétera, etcétera, creo que es el punto en común para pensar un ejercicio de gobierno intercultural, pero aún de que pueda propender porque cada una de las asimetrías en los derechos se pueda nivelar. A donde voy es, las titulaciones colectivas de valles interandinos deben avanzar, en los valles, sobre todo interandinos donde no son posibles, las zonas de reserva campesina y otras figuras que se piensan desde el campesinado como los territorios agroalimentarios deben poderse implementar, pero deben asegurarse que esas tierras sean salvaguardadas del mercado de tierras, porque si no ya las experiencias de la reforma agraria infructuosa, del desarrollo rural integral, de la revolución verde nos han mostrado los efectos de cuando la tierra entra al mercado, cuando el campesino está en inferioridad de condiciones, pues normalmente lo que pasa es que es despojado por múltiples herramientas, por múltiples formas de despojo, ¿no? Y en ese sentido empato con la cuestión del desarrollo rural. Desarrollo rural, entiéndase, no solamente como la producción efectiva del territorio, o sea, la productividad, sino también como la gestión del buen vivir o de una vida digna para las comunidades que allí habitan, ¿no? A veces se tiende a confundir ese ejercicio o se tiende a dividir, ¿no? Yo lo voy a hablar de una manera que intente combinar la productividad con la dignidad de las comunidades que estén allí. Y hay una cuestión que es fundamental y es, a veces, casi 30 años de desarrollo rural integrado, nos han hecho pensar que el desarrollo rural es el proyecto productivo. Yo creo que es un gran error seguir en ese ejercicio. El proyecto productivo de ninguna manera es una propuesta de desarrollo rural, ¿cierto? El proyecto productivo es un dispositivo dentro de un marco de producción de los territorios, ¿no? Han habido muchas experiencias, como lo decía anteriormente, después de los enclaves productivos que han sido como quizás lo más histórico que ha perdurado en el tiempo, desde, como lo mencionaba Cristóbal, desde las bananeras hasta hoy el cultivo de palma, etcétera, etcétera, pues es la actualización permanente del enclave productivo. Pero ¿qué ha pasado con todas aquellas comunidades que no hacen parte del enclave productivo, ¿no? Y ahí hoy en día tiende a pensarse que es ese ejercicio de generar unos recursos en donde las comunidades, como por arte de magia, van a poder solventar todas las inequidades del mercado y van a ser productivas por sí mismas, ¿no? El mejor ejemplo de eso es la negociación que está llevando hoy la Cumbre Agraria con el gobierno nacional por 250.000 millones en proyectos productivos. Desde mi punto de vista, con todo el respeto que se merece, pues no es una propuesta seria ni de parte de las organizaciones sociales ni de parte del gobierno para superar el atraso, superar la inequidad de nuevo en el desarrollo rural. ¿Por qué? Porque uno no puede pensar una propuesta de desarrollo rural si no tiene en cuenta una política macroeconómica para la ruralidad, ¿no? Porque pues obviamente todo gobierno tiene una política macroeconómica que normalmente está centrada en la cuestión financiera o en la cuestión de los aranceles para los enclaves productivos. El mejor ejemplo es toda la discusión que hay hoy en día con el precio del azúcar, ¿no? Pero eso es una política macroeconómica enfocada a la ruralidad. Y yo creo que son aspectos que necesariamente los movimientos sociales tienen que empezar a tocar. ¿Cómo se va a salvaguardar que aquella producción que de alguna manera se potencie sea viable en el mercado local, en el mercado regional? Si no hay salvaguardas a los productos de las comunidades, difícilmente van a poder ser viables y competitivos, no en el término de productivista de la competencia, ¿cierto?, sino competitivos para poder perdurar en el territorio. Finalmente, además de una política macroeconómica, creo yo que una política regional, de nuevo parafraseando el libro del profesor Fernán, es importante, ¿no? La descentralización colombiana también es bastante específica. En Colombia
nos fuimos de un centralismo exacerbado a una localidad exacerbada. Y las regiones han sido el gran defecto, el anclaje que ha faltado en la historia, de cierta manera, de la planificación rural en Colombia. Entonces creo que las regiones, porque no basta solamente con pensarse la zona de reserva, el consejo comunitario, el resguardo, el municipio, si no hay un pensamiento de región. Si el resguardo, el consejo y la reserva campesina o el territorio agroalimentario no tienen la infraestructura en términos viales, en términos de comercialización para asegurar mercados regionales. Entonces, esos son dos aspectos que me gustaría mencionar y por último, un tercer lugar común es la cuestión de no puede existir un desarrollo rural sin un ordenamiento territorial. Ahora, el asunto es cómo se hace ese ordenamiento territorial, ¿no? Existen ordenamientos territoriales de facto, que yo creo que es los que hoy en día se producen, ¿no? El ordenamiento rural, por no mencionar sino el departamento del Cauca, era una producción, un ordenamiento diseñado en términos de texto para la producción agropecuaria. Pero en esa pragmática del gobierno, lo que se ha diseñado es un gobierno, un ordenamiento territorial pensado para el extractivismo minero. Y basta con revisar nomás los shapes de titulación minera en el departamento del Cauca para ver que hay una evidente contradicción entre un departamento que se pensó en sus planes de vida departamentales de las comunidades para producir alimentos y un ordenamiento territorial que está pensado para producir minerales de una manera bastante extractiva. Entonces, ese ordenamiento territorial se da de hecho. Y se ha hecho incluso sin conocer el territorio. Y a esto me voy a ir a la necesidad de tener datos asertivos sobre el territorio. Hoy en día, todavía, creo yo, tanto las comunidades como el gobierno se dan muchas dificultades para saber, por ejemplo, cuál es la magnitud real de la propiedad indígena en el Cauca. ¿Son los resguardos constituidos desde el INCORA? ¿Metemos ahí los procesos de clarificación de resguardo colonial y republicano? ¿Qué vamos a hacer con cerca de los 100 predios que aparecen como tierra recuperada o como tierra invadida, depende de quien lo cuente, pero que no han sido formalizados? ¿Cómo se hace con los predios que se compran a través de los procesos de transferencias? Hoy en día el Estado no tiene ni idea de eso. Las comunidades de alguna manera construyen sus ordenamientos territoriales, pero a la hora de sentarse con otras comunidades, por decir otro ejemplo, la base de datos del Ministerio del Interior sobre consejos comunitarios es absolutamente débil en función de la realidad. En un ejercicio que nosotros hicimos el año pasado, nos dábamos cuenta que cerca del 70% de los consejos comunitarios que aparecen registrados en alcaldías no estaban en la base de datos del Ministerio del Interior, pero sí estaban en las alcaldías, por lo tanto son absolutamente legales y son sujetos de derechos. Pero como no aparece en la base de datos del Ministerio del Interior, que es la base de datos que consultan las empresas, que consulta el mismo gobierno, pues obviamente los conflictos están a la orden del día en ese lugar. Entonces, la necesidad de constituir, de tener datos fidedignos de, por ejemplo, la estructura de la propiedad de la tierra. En este momento nosotros intentamos realizar un ejercicio en ese sentido. Y es impresionante la ausencia de datos gubernamentales, no más del registro 1 y del registro 2, que no corresponden con el catastro rural. O sea, pensar un ordenamiento territorial donde en municipios como Santa Rosa no existe catastro, no existe una base de datos que diga de quién es la propiedad en el municipio de Santa Rosa. O sea, pensar de ahí más para allá en hacer un ordenamiento cualquiera que sea, pues es bastante utópico. Entonces, el ordenamiento rural hecho, construido, no solamente desde datos fidedignos, sino en común acuerdo con los pobladores, con las comunidades que allí están y con sus procesos organizativos, que a la final son los que pueden tener una visión más acertada de lo que allí está pasando, es fundamental. Y ya para cerrar, bueno, creo que esta es la muletilla del seminario, para cerrar, quisiera también mencionar el papel de la academia, ¿no? El papel de la academia, ya lo mencionaba y Richard May ha sido muy enfático en quizás uno de los procesos modernos, quizás el más viejo, con sus ires y venires, pues fue la NUC, ¿no? Pero no solamente en la NUC, sino en el CRIC,
en el proceso de recuperación de tierras y identidad del Cabildo Mayor de Guambía, en los consejos comunitarios y en los procesos campesinos, siempre ha estado de lado la academia. Para bien o para mal ha sido un matrimonio tormentoso, pero pues ahí hemos estado, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Y yo creo que ahí es muy importante pensar en que en un momento se pensó solamente desde una interpretación absolutamente, y voy a ser gramsciana del asunto, el académico es el que está absolutamente de acuerdo con lo que la organización social plantea, ¿no? Y de ahí expresiones como el solidario, como el acompañante, como etcétera, etcétera. Yo pienso que en este momento en el que las mismas comunidades abogan por espacios de interlocución, de unidad, el papel del académico tiene que ser muy responsable en ese sentido, porque llegan a momentos en el que si usted está de acuerdo plenamente y se vuelve un ventríloco nomás, un legitimador académico de lo que cada organización social tiene por plantear, pues hay un límite evidente y son los derechos de las otras comunidades. Entonces, ¿qué hace uno si es solidario de las comunidades indígenas, pero los derechos de las otras comunidades empiezan o deben construirse conjuntamente? Ahí ese papel ya del solidario gramsciano solamente como replicador ideológico no tiene mucho sentido. Tiene sentido otro tipo de papel, que yo creo que es el que hoy en día las organizaciones sociales están demandando de la academia, y es la producción, la construcción conjunta de una lectura territorial y de unas propuestas que no se escondan detrás del escudo ideológico de la organización social o de la lectura solamente campesinista, indigenista o afrodescendiente, sino una lectura común para todas aquellas personas que se preocupan por vivir dignamente en un territorio. Eso sería.